Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Un saludo al señor Juan Luis León Blanco, presidente del Colegio de Abogados, a la licenciada Georgina García, prosecretaria, y al señor Gerardo Solís, director académico y de incorporaciones del Colegio de Abogados, a quienes les agradezco mucho la invitación de compartir con ustedes hoy unas palabras, pero sobre todo quiero saludarlos a ustedes, los graduandos, a sus familiares y amigos que los acompañan hoy en esta gran noche. Los felicito sinceramente por este logro profesional, en especial a sus familiares que han hecho grandes sacrificios de una u otra forma para que ustedes alcancen la meta de graduarse e incorporarse en esta noble profesión. Todos los que alguna vez en la vida hemos alcanzado una meta, sabemos que solos no se puede, que el éxito siempre es producto del apoyo de otras personas que nos impulsaron, nos exigieron, nos inspiraron a ser mejores y nos ayudaron. Espero que hoy se tomen el tiempo para agradecer entonces a sus padres, familiares, profesores y amigos. Confieso que he pensado qué decirles esta noche que pueda resultar inspirador para ustedes en tiempos de tanta dificultad para las democracias y el Estado de Derecho. Y es realmente difícil tener un mensaje de esperanza en momentos en que hay una crisis de la democracia y del Estado de Derecho a nivel mundial, producto del populismo y el autoritarismo que se ha apoderado de un montón de democracias en todas partes del mundo. Todos ustedes han visto las noticias. En este momento, una de las naciones de mayor tradición democrática en el mundo abandona el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las críticas de su política migratoria, nada menos que enjaular niños y bebés, sí, bebés, en la frontera con México, separándolos de sus padres y madres, numerándolos, como una vez hizo Hitler con los niños y niñas judíos en los campos de concentración, acción que ha sido condenada al unísono desde el Papa Francisco, gobiernos democráticos, organismos de derechos humanos, incluido el nuestro, por supuesto, y de toda la sociedad civil. Ni qué decir de lo que pasa en Nicaragua, con niños quemados vivos recientemente, la violencia y la represión que se vive a escasos metros de nuestra frontera. Estos, lamentablemente, no son síntomas aislados. Si ustedes leen las investigaciones de los últimos 10 años, hay un significativo retroceso de las democracias en el mundo. Sin que nos adentremos mucho en la historia, sabemos que la democracia de por sí es un proyecto y un fenómeno reciente y que desde su nacimiento ha estado amenazada, primero por el autoritarismo y el comunismo y ahora también por el populismo, solo que antes esa amenaza fructificaba en países de débil tradición democrática y ahora la amenaza es indiscriminada. Todos estamos sujetos a caer en ella. Francia, Alemania y otras naciones de gran tradición democrática como Estados Unidos han visto crecer y en algunos casos triunfar propuestas populistas en sus procesos electorales. Y tristemente, consecuencia de ella, también ha habido un declive en el respeto de los derechos humanos y las libertades en general en el mundo, según lo refleja con toda claridad el Freedom House Index, que mide el nivel de libertad en el mundo y que reporta una caída por 11ª vez consecutiva en las libertades en el mundo entero. En resumidas cuentas, la humanidad vive una lucha constante por alcanzar los ideales de libertad y dignidad humanas y solo ha visto la luz en periodos muy cortos de la historia, solo cuando ha apostado a proyectos políticos que se sustentan en el Estado de Derecho. Y entonces, cuando yo veo un auditorio lleno de futuros abogados y abogadas como ustedes, me surge la esperanza. Aquí veo un pequeño ejército, espero yo, de defensores de la Constitución y la ley, que es lo que ha hecho una diferencia para que este país sea un oasis de paz durante tantos años. Necesitamos más como ustedes que se unan a la lucha por preservar nuestro Estado de Derecho y en particular nuestras libertades fundamentales.
Pero ese Estado de Derecho que hoy disfrutamos en Costa Rica, que nos garantiza que eso que está pasando en el mundo no pase aquí, no siempre fue así. Pocos saben que hasta hace poco, históricamente hablando, aquí en Costa Rica también se detenían personas por ser enemigos políticos, criticar al gobierno o por ser comunistas, a los cuales no solo se detenía, sino que se les confiscaba todo el material, libros, panfletos, había censura, se expulsaba extranjeros en forma arbitraria, sin debido proceso, a veces solo por su orientación religiosa o su raza. Además, vivíamos en un país donde literalmente, por esta frase, instrucciones superiores, a una persona le quitaban el trabajo o le confiscaban la propiedad y se justificaba cualquier sanción, entre muchas cosas. Nos han hecho creer que en este país del pura vida no corre ningún riesgo, que la democracia siempre estará allí, que podemos sobrevivir cualquier mal gobierno y que toda esa historia de guerras y arbitrariedad quedó en el pasado, pero eso no es cierto. Recientemente en el Poder Judicial nos dimos a la tarea de buscar los archivos de la historia de los recursos de habeas corpus y amparo que se presentaban con el sistema de control constitucional anterior a 1989, es decir, cuando Corte Plena llevaba el control constitucional antes de la creación de la Sala Constitucional. Después del análisis de más de 13.500 sentencias, la gran conclusión es que hasta apenas en los años 80 y en particular a partir del 89 con la creación de la Sala Constitucional, no existía contrapeso en Costa Rica para el ejercicio arbitrario del poder. Los registros confirman que no existía debido proceso administrativo ni penal, que bastaba con el dicho de la autoridad política de turno para contestar cualquier arbitrariedad, como les dije, por instrucciones superiores. Esa era la fundamentación de todos los amparos y en habeas corpus por razones de seguridad nacional. Desde la detención de un enemigo político, su expulsión, la censura, etcétera, la Corte estaba literalmente pintada en la pared. José Figueres Ferrer tiene una frase que me gusta mucho y que señala que las victorias militares por sí solas valen poco, lo que realmente importa es sobre lo que ellas se construya o se edifique. Él tenía claro que de nada servía la abolición del ejército si no sustituía el poder de las armas por el poder del derecho. Él sabía que la abolición del ejército caería en saco roto si en su lugar no se establecía un sólido Estado de Derecho. Por eso es que en su discurso de la victoria, en sus primeras palabras después de que se declara triunfante en la guerra, luego de saludar a sus tropas y honrar a los caídos, sus palabras claramente desnudan el propósito de toda su misión y señalan que todo ese esfuerzo y sacrificio fue para rescatar dos joyas de la democracia: la independencia del Poder Judicial y el sufragio. Nos enseñan en la escuela y el colegio que la guerra civil fue por el sufragio, pero esa es solo la mitad del cuento. Y eso no solo se extrae de las palabras del discurso de la victoria, sino de lo que vendría después con sus acciones. Él tenía en mente montar un sólido Estado de Derecho y ese fue, y solo ese, el propósito de toda la revolución. Por eso quitó a todos los magistrados de entonces y llamó a los mejores juristas, duplicó y triplicó el sueldo de los jueces en sus gobiernos subsiguientes, ayudó a conseguir los fondos para que los terrenos del primer circuito judicial y el edificio de la Corte de Suprema Justicia tuviera oficinas dignas y señaló en sus entrevistas, ya en retiro, que de los pocos lamentos que tenía en su carrera política era no haber sido él el de la idea de la independencia económica del Poder Judicial con un porcentaje mínimo del 6% en el presupuesto nacional. Él tenía clarísimo que de nada serviría la abolición del ejército si la fuerza de las armas no se sustituía por la fuerza del derecho, de la Constitución y la ley. Pero a la vez, uno de sus temores era que nadie apreciara el sistema de justicia. Por eso una vez dijo que la administración de justicia es como el sol, todo el mundo la disfruta, pero nadie la aprecia.
Concretamente, sus palabras exactas fueron, comillas, las grandes influencias benefactoras como la luz solar y el sistema jurídico generalmente se disfrutan pero no se aprecian. También en la siguiente frase que les voy a citar, captura su clara visión de que el Poder Judicial era clave en su estrategia de su revolución y que el norte del Estado de Derecho estaría enteramente para él en manos del Poder Judicial. Comillas, fuerzas superiores a nosotros nos inspiran a la idea de que una sociedad en transformación necesitaba, más aún en épocas de estabilidad o estancamiento, el pivote del Poder Judicial, el organismo llamado a interpretar y hacer que se cumplan las reglas del juego social, que sería ancla del navío en tiempos de tempestad. Efectivamente, tenía razón don Pepe, el Estado de la Nación le daría la razón en su primer Estado de la Justicia, estudio de la Justicia, donde reconoce que el desarrollo de Costa Rica en el siglo XX hubiera sido impensable e imposible si no hubiera venido de la mano del crecimiento y fortalecimiento de la Administración de Justicia. De tal forma que esa inversión en justicia, como también la de la educación y la salud, es lo que hace que este país, gracias a Dios, sea diferente a los países vecinos. Aquí, si un presidente decide cerrar un medio de comunicación o 6, como hizo el presidente del país vecino, yo les aseguro que no dura ni 6 horas, ni siquiera 24 horas, sin que existe una medida cautelar de un juez constitucional o un juez contencioso que restablezca el orden de las libertades públicas. Igual sucedería con una política tan absurda como la de separación de niños y sus padres que se está dando en la frontera de Estados Unidos y México. Pero todo ese sistema de protección a la libertad de nuestro país es muy reciente, históricamente hablando, y también muy frágil, como vimos de la historia que les narré. No es sino hasta apenas 27, 30 años que nosotros tenemos un verdadero contrapeso de ejercicio a las arbitrariedades del poder. Sin embargo, hoy la justicia y el país se enfrentan una encrucijada, una crisis sin precedentes, y me temo que su debilitamiento nos pase la factura. Desde mi punto de vista, y voy a ser muy enfática en esto, la peor amenaza que se cierne sobre el futuro de este país en este momento no es el déficit fiscal. Ese es un tema que tiene remedio, que hemos enfrentado en el pasado y que hemos superado. La peor crisis que amenaza el futuro de este país, el de todos nosotros, es la recesión democrática, su paulatino debilitamiento. Y no se puede sobrevivir un embate a las libertades fundamentales como el que estamos viviendo en el mundo, con un sistema de justicia debilitado, hincado, como pretenden muchos grupos de interés. Eso es como enfrentar al campeón del mundo de fútbol sin Keylor Navas, es como con un portero cualquiera mal preparado y de tercera categoría. La justicia es el portero del sistema, donde se paran todos los goles del autoritarismo. Estoy completamente convencida que lo que nos ahorremos en justicia lo pagaremos caro y con intereses en seguridad y en estabilidad social. No invertir en estos momentos en el sistema de justicia significa literalmente dispararnos en el pie como sociedad. Por eso quiero instarlos a ustedes, futuros abogados y abogadas, ciudadanos de este país, que estén vigilantes de lo que está pasando en el sistema judicial costarricense. Quiero también aprovechar esta oportunidad para instar al Colegio de Abogados a que se una en una cruzada por salvar nuestro sistema de justicia, para buscar propuestas propositivas de cómo salvarlo y fortalecerlo. Estoy convencida literalmente de que el futuro de este país depende de ello. Tenemos que entender que este problema de la justicia no es un problema de los magistrados ni de los funcionarios judiciales, es un problema que nos afecta a todos. Tengo la fe de que muchos de ustedes escojan en sus carreras unirse al sistema de administración de justicia costarricense, del cual, a pesar de los pesares, me he sentido muy orgullosa toda mi vida. Déjenme decirles que he conocido funcionarios
y funcionarias comprometidos que trabajan incansablemente en todos los campos, la judicatura, la fiscalía, la policía, la defensa pública y sí, también en la magistratura. Gente noble, fuertemente preparada, que trabaja todos los días como un ejército de guardianes de nuestro orden constitucional y legal. Si ustedes ven la Alemania de Hitler, los jueces fallaron, el sistema de justicia no estuvo ahí, no hicieron el contrapeso necesario para las arbitrariedades que sucedían. Lo mismo sucedió en Venezuela, Nicaragua y un sinfín de países más. En resumidas cuentas, el común denominador de cualquier país que haya perdido su democracia es que no funcionan a tiempo los contrapesos del sistema, especialmente los de la justicia. Los costarricenses tenemos la bendición de tener un sistema de protección constitucional sólido. No es perfecto, pero hay que fortalecerlo y cuidarlo mucho. Este es el único país del mundo donde un sencillo ciudadano, campesino, privado de libertad, indígena, indigente y cualquier población en estado de vulnerabilidad puede acudir al máximo tribunal de la República con el mismo peso que cualquier otro ciudadano y parar una orden arbitraria de un presidente o de cualquier autoridad. Algunos políticos le llaman a eso ingobernabilidad, yo le llamo democracia. Pues he tenido la dicha de ser parte de ese tribunal durante 30 años, primero como letrada y luego recientemente como magistrada, de tal forma que si hay alguien que es hija de la Sala Constitucional soy yo, y he sido testigo todos los días de mi vida de personas pobres que obtienen tutela por una operación que les surge, una medicina o para corregir una injusticia. Estoy consciente de que no todas las decisiones de nuestro tribunal y de nuestros tribunales en general son compartidas, como no las son las de ningún tribunal del mundo. Lo que sí les pido es que se lean los argumentos de las sentencias antes de criticar y sobre todo que si hay disenso combatan los argumentos y no al juez o jueces que las dictan. Este país merece mejor y hay que subir el nivel de la discusión, especialmente en los temas técnicos como el derecho, y los argumentos de las sentencias se combaten con argumentos jurídicos, no con insultos, amenazas a jueces y acusaciones de prevaricato. Yo les pido a ustedes, científicos del derecho, que nos ayuden a subir el nivel de discusión en los temas que conciernen al Estado de Derecho. Hace 30 años, cuando estaba sentada en un auditorio como este, nunca me imaginé que el destino me traería a ser magistrada de la Corte. Yo tenía otros planes, ni siquiera quería el servicio público, porque mi papá pensaba que era para vagos. Pues me he topado con todo lo contrario. Para mí ser servidora pública y en particular jueza de la República es lo más honroso que me ha pasado. No he trabajado, eso sí, menos de 12 o 14 horas en los últimos 20 años y puedo decirles que toda la gente con la que me he rodeado por circunstancias de trabajo en el Poder Judicial es exactamente así en todos los campos, en la policía, en la fiscalía. Incluso he conocido gente que ha dado la vida por el servicio judicial y por el bienestar de todos nosotros y que hay gente que todos los días pone en peligro su vida por que se respete la Constitución y la ley en este país. Creo que no me equivoqué para nada. Este ha sido un sueño que, como todo, ha costado mucho sacrificio, incluso a nivel personal y familiar, pero cuando uno hace lo que le apasiona, hay que darle muchas gracias a la vida. Sobre este tema del éxito profesional, Gina me insistió que compartiera con ustedes algunos consejos para finalizar. Puedo decirles que para mí el éxito no está en el puesto que uno ocupe, que además eso en la vida es un tema temporal. El éxito para mí lo tiene cualquier persona que sea consecuente con sus principios y trabaje en lo que le gusta, rodeado del apoyo de sus seres queridos. Pero yo he aplicado al menos 10 reglas en mi vida y mi carrera que voy a compartir con ustedes y que espero que alguna les sea útil.
Lo primero que quisiera decirles es que el éxito profesional no se improvisa. Hay que trabajar tenazmente para alcanzarlo. Alexis de Tocqueville, autor del libro de la democracia en América, señala que los resultados de la democracia se miden a largo plazo. Yo creo que eso aplica también para la vida en general. El éxito no se alcanza de la noche a la mañana, nunca pretendan que eso va a ser así. La primera regla entonces es la constancia, la resiliencia, la disciplina práctica lleva inevitablemente a la excelencia. Si una persona es excelente en lo que hace, la vida la va a rodear siempre de oportunidades. Eso de que dicen de que los expertos, de que el que se dedica 10.000 horas a algo se hace un experto, tiene mucho de cierto. Cuando a mí me nombraron magistrada, tenía 27 años de estudiar casos de derecho constitucional y derechos humanos con un promedio de 10 horas al día. Si quitamos los días de vacaciones y fines de semana, con un promedio, eso me da más o menos como unas 64.000 horas. Supongamos que 50.000. Es decir, 5 veces más el número de horas que los expertos dicen que ya uno es un experto. Y aún así, puedo decir que no lo conozco todo. Todos los días aprendo y todos los días dedico entre 2 o 3 horas a la lectura o el estudio. Y es que cuando se es abogado se adquiere un compromiso de toda la vida con el estudio. Es como dice el catálogo de Couture, si no, cada día sos menos abogado. La segunda regla, que tiene relación con la anterior, es la que uno le puede ver a cualquier atleta de excelencia y de alto nivel, y que recientemente Keylor Navas lo dijo en una entrevista, es dar siempre el 100%, todos los días, sin importar nada. Claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo. La ventaja que yo he tenido es que trabajo en lo que me gusta, y como dice Confucio, si escoges un trabajo que te guste, nunca tendrás que trabajar un día en tu vida. Yo encontré en el derecho constitucional y los derechos humanos más que una pasión, encontré una vocación. Y eso facilita llevar entonces el estrés de extenuantes jornadas de trabajo y una enorme responsabilidad. Les aconsejo que busquen aquella área del derecho que los apasione. Yo no sabía cuál era, yo me la encontré en el camino con el ejercicio profesional. Si ustedes me preguntan a mí a los 21 años, yo lo que quería era estudiar patentes y marcas o derecho bancario, y mi vida dio un giro completamente distinto cuando empecé ya en el ejercicio profesional a trabajar en otras áreas del derecho, como es este tema, el derecho constitucional y los derechos humanos. ¿Y quién iba a decir que yo iba a encontrar en los huecos más profundos e inmundos de las cárceles de este país, donde empecé, mi verdadera vocación? El tercer aspecto que para mí fue determinante en mi carrera profesional es haber tenido la suerte de tener los mejores maestros o mentores. En mi caso, como ya les leyeron de mi currículum, tuve la gran dicha de formarme a la par de 2 grandes juristas de este país, Luis Paulino Mora y Rodolfo Pisa Escalante, y tener además profesores con mayúscula, y siempre me mantuve en contacto con ellos en un proceso de educación continua. Me siguieron prestando libros, cada vez que yo tenía un caso muy difícil pedía consejo, y así en un intercambio académico permanente. Intercambio que yo mantengo también actualmente con mis estudiantes, aun cuando ya se hayan graduado de másters. Definitivamente nadie llega a una posición de éxito sin su red de apoyo. Como dice Newton, si he podido ver más allá es porque me he parado sobre los hombros de gigantes. En mi caso, además de mis maestros y mentores, evidentemente tuve el apoyo de mi familia, de mis padres, mis hermanas, sin los cuales yo no podría hacer lo que hago, pero más que eso, detrás de mí hay un equipo de colaboradores muy capacitados y comprometidos que conforman la Sala Constitucional, más o menos unos 140 personas, de los cuales depende mucho el éxito que nosotros podamos tener.
A ellos es a los que les debemos realmente el crédito de lo que ha sido, digamos, ese gran experimento de sala constitucional en el país. La cuarta regla es superar los miedos. Creo firmemente en el lema que dice que tus sueños sean más grandes que tus miedos. De nada sirve tener 50,000 o 100,000 horas de experiencia si se dejan vencer por el miedo o por la oposición. Siempre nos embarga el miedo a perder a la hora de dar un paso profesional, pero no hay que tenerle miedo al fracaso porque, en primer lugar, nadie triunfa sin haber fracasado muchas veces, y eso me incluye, y sin equivocarse también. Y segundo, como dice Pedro Berman, aunque llegues de último en una carrera, siempre tendrás a los que no se atrevieron a correrla. Quinto, sigan aquello que les apasione. Si aún no saben qué es, búsquelo aquí en lo más adentro. Está bien buscarse un modo de ganarse la vida, no hay nada de malo en eso, pero si realmente quieren tener una carrera satisfactoria, busquen algo que les guste y que los rete. Les prometo que no se van a aburrir y que van a trabajar con gusto y le van a encontrar propósito a su vida. Sexto, la plata no es todo. La riqueza material sin riqueza de espíritu no les permitirá ser felices. Nada es más importante que la familia. No pierdan ese norte cuando alcancen esa riqueza material. Séptimo, no se olviden de pensar en los menos afortunados. El que da siempre recibe, y hay muchas personas que necesitan ayuda pro bono que se pueden beneficiar del talento de ustedes. Guarden siempre campo para ayudar a alguien. 8, sean siempre consecuentes con sus principios, entre lo que dicen y lo que hacen, y sobre todo nunca permita que el poder o el éxito los cambie. Siempre podrán verse en el espejo y sobre todo ver a sus hijos a los ojos. He visto abogados brillantes perder toda su carrera y destruir su familia por no manejar este principio. 9, busquen siempre el equilibrio. El arte del descanso es tan importante como el arte de trabajar, dice John Steinbeck. Yo hasta ahora estoy tratando de aprender esa lección porque he cometido excesos que me han costado caro, y tuve que aprender esta lección también muy duro cuando 2 de mis jefes, los 2, perdieron su salud por no mantener el equilibrio, tanto don Rodolfo Pisa como don Luis Paulino Mora. 10, siempre den gracias por las bendiciones de la vida, a Dios o en quien crean. La persona que agradece valora lo que tiene. Con esto termino, deseándoles el mayor de los éxitos en sus carreras y en su vida personal. Muchas gracias.